necesitamos para poder entender los osciladores y otros circuitos secuenciales. Entonces vamos a compartir la pantalla de los amplificadores operacionales. Entonces en la clase de ayer comenzamos a ver lo que es un amplificador operacional. Recordemos qué es un amplificador operacional. Es un dispositivo, digamos, circuito integrado, normalmente viene ya con todos los elementos, para que amplifique, ¿sí? Inicialmente se lo concibió para que haga operaciones matemáticas, ¿sí? Entre ellas la suma, señales, sumas, restas, operaciones del cálculo como la integración, la derivación, de señales que se puedan meter, ¿no? Este dispositivo consta de dos entradas, que una de ellas se llama la entrada inversora, que se la simboliza con la letra B menos, y una entrada no inversora simbolizada con la letra B más, y una salida, y obviamente sus voltajes de alimentación, ¿sí? Necesariamente pues para que pueda funcionar, si no, no trabaja. Esos dos voltajes de alimentación, uno es positivo y otro negativo. El valor pues sí puede uno cambiar, depende del fabricante, va a decidir qué valores máximos se pueden colocar, ¿sí? A los voltajes de alimentación. La característica de este circuito es de que amplifica la diferencia que hay entre sus terminales, entre el terminal, o sea, el voltaje que se le haya colocado a la entrada no inversora, menos el voltaje colocado a la entrada inversora. Y el factor de amplificación, que también se llama ganancia de voltaje, es muy grande. Se lo diseñó, se lo fabricó para que tenga una ganancia muy alta, del orden de 10 a la 5. Expresado en decibels, se dice que hasta 100 decibels. ¿Sí? Internamente, lo que contiene este dispositivo, internamente, pues fundamentalmente son transistores colocados en la opción de amplificador, y son varias etapas que tiene, ¿sí? Tiene varias etapas, una etapa que amplifica la diferencia entre las dos entradas, una etapa de ganancia, o sea, subir el voltaje, y una etapa de ganancia de corriente, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene internamente, ¿sí? Es expresado en bloques funcionales. O sea, la idea de cuando se lo diseñó, es basarse en dos amplificadores, o sea, un amplificador diferencial. Un amplificador diferencial está hecho con transistores, dos transistores colocados, enfrentados entre sí. Y la alimentación positiva y negativa, porque normalmente este dispositivo se lo diseñó para trabajar con corriente alterna. Obviamente que trabaja también con corriente directa. Bueno, idealmente se concebiría un amplificador operacional que tiene una ganancia infinita, pero pues en la práctica un amplificador real, pues decíamos que tiene del orden de 10 a la 5. Una resistencia interna muy grande, una impedancia, se dice más precisamente, una impedancia de entrada muy grande, o sea que eso significa que prácticamente no le entra corriente a él, al dispositivo, ¿sí? En la práctica puedes llegar al orden de los megaohmios, ¿no? Y una resistencia o impedancia de salida muy pequeña, idealmente cero, pero en la práctica puede llegar a un poco menos de 100 ohmios. Y también, como va a trabajar con corriente alterna, una ganancia, digamos, una respuesta a la frecuencia muy alta, ¿no? Infinita en teoría, pero en la práctica puede trabajar con señales con frecuencias hasta de los 10, 15 megahertz.
Y otra característica es de que estos dispositivos, el voltaje de salida, pues, si tiene una salida, pues obviamente se lo hace para que tenga una salida amplificada, y el valor máximo va a depender de los voltajes de alimentación, ¿sí? Idealmente, pues sería que el voltaje de salida sea igual a los voltajes de alimentación, ¿sí? Pero en la práctica es un poco menos. Eso va a depender del fabricante. Había que tenerlo en la realidad, pues para ver hasta qué valor máximo va a ser la salida, ¿sí? En nuestro simulador, por ejemplo, que hemos mirado, Cocodrile, por ejemplo, del simulador de circuitos electrónicos, se ha observado que el voltaje máximo, es hasta 2 voltios menos por debajo del voltaje de alimentación. En el otro simulador es un poco menos, o sea, como menos 0.8 voltios por debajo del voltaje de alimentación. Cuando se trabaja con corriente alterna es importante que se lo trabaje en la zona lineal, es decir, para que no recorte las partes positivas o negativas de la señal. Entonces trabajar en la parte lineal, ¿sí? Porque lo contrario pues se perdería información. Una característica de este dispositivo es de que tiene por el hecho de tener una alta impedancia de entrada, hace que la corriente sea cero y por lo tanto se considera como si hubiera un circuito abierto entre los dos terminales, ¿sí? Es decir, como si estuviera no circulara corriente. Ese por un lado, y por otro lado, pues si los dos terminales no hay corriente, se va a considerar que los voltajes están como al mismo punto, al mismo valor. Esa es una especie de cortocircuito, ¿sí? Es como si en realidad hubiera un cable. Es como algo contradictorio, ¿no? Por un lado se dice que no entra corriente, pero por el otro lado la diferencia potencial entre ellos es cero, ¿sí? Si los voltajes son los mismos, y es como si hubiera un cable uniendo, ¿no? Pero esa es la característica y así se lo concibió y se lo diseñó para que hiciera lo que hace, que es amplificar, o bueno, y otros usos que tiene sí el amplificador operacional. Es muy útil, se lo utiliza tanto en electrónica análoga, es muy útil para amplificar señales de muy bajo valor, picovoltios, nanovoltios, y lo suba a valores del orden de los milivoltios o más. Entonces, esa es la característica, ¿no?, de diseño. Así se puede considerar como un modelo que se aproxime a lo que es un amplificador operacional. Usos amplificados para amplificar, para filtrar, para convertir voltaje a corriente o corriente a voltaje. Pues tiene muchos usos: rectificar, generador de ondas, para conmutar también. Y la importante que, bueno, es para compara señales que hay entre uno de los terminales con respecto a otro, que se toma como referencia. Internamente lo que contiene son transistores, varios transistores, muchas resistencias y capacitor. Sí, vienen en varias presentaciones. El más famoso es el 741, que son un circuito integrado de 8 pines, ¿sí? Donde, bueno, hay imagen de lo que contiene. Internamente son muchos transistores en configuración de amplificador diferencial, ¿sí? Entonces ahí está internamente. Y lo que nos interesa a nosotros es saberlo utilizar, ¿no? Es decir, cómo trabaja ya internamente, pues no es tan fácil de entender, pero bueno, no, ahorita no es nuestro caso, cómo lo hace. Entonces, nos interesa es saber que eso se va a comportar como una especie de caja negra, donde nos interesa que meterles unas señales y ver cómo es la salida, ¿no? Hay que alimentarlo, pues obviamente, con voltajes tanto positivo como negativo. Ese es el diagrama de pines del 741. Pin número 2, la entrada inversora; el pin número 3, la entrada no inversora; y la salida es el pin número 6.
Y los voltajes de alimentación son el pin número 7, el voltaje positivo, y el 4, el voltaje negativo. Bueno, los valores de alimentación pueden cambiar, no necesariamente tienen que ser los mismos, ¿no? Pueden ser diferentes también. O sea, más 7, menos 7, o más 7, 5, más 7, 0. ¿Sí? Y tiene otros dos terminales, es para cuando se trabaja con señales muy pequeñas, poder que, digamos, calibrar para que la salida sea 0. ¿Sí? Hay que colocar un potenciómetro, es una resistencia variable, y uno de los terminales se lo conecta al terminal negativo, hasta que mirando con un voltímetro o con un osciloscopio, ir variando ese voltaje o el potenciómetro hasta que la salida se vuelva a cero. Es una forma de calibrar, o sea, de hacer que la salida se vuelva a cero. Pero si las señales no son tan pequeñas, pues puede no utilizarlo. Normalmente no se los utiliza. Bueno, ahí está la polarización. Esas son las presentaciones que viene. Hay uno, el LM324, vienen ya internamente, vienen en un circuito integrado, vienen integrados cuatro amplificadores operacionales independientes. Ese se utiliza mucho, por ejemplo, para amplificar por etapas. Un amplificador amplifica una señal hasta un cierto nivel, luego esa salida se la coloca como entrada a otro amplificador, y así sucesivamente hasta que se obtiene la salida en el último amplificador, pues ya va a ser el producto de las amplificaciones de los anteriores. Entonces puede llegar a niveles bastante grandes. Un radiotransistor, por ejemplo, si desbarataran un radiotransistor para escuchar emisoras, lo que tienen es un amplificador de audio internamente. Bueno, entonces la idea es poder utilizarlo para unos usos que no necesitamos para poder entender los osciladores, es utilizarlo como, decíamos, como comparador. Bueno, ahí está un modelo, lo que contendría, que digamos que nos aproximaría a lo que es un amplificador operacional. Idealmente, pues ya dijimos que tenía una ganancia en circuito abierto, significa que no hay alimentación o realimentación, también se dice. La realimentación es un proceso que es muy utilizado en electrónica, es pasar parte de la salida, ponerla como a la entrada para que se estabilice, ¿no? O sea, para que no se vaya a desbordar, digamos, porque esta ganancia es muy alta, muy grande. Entonces, para poder, digamos, estabilizar el sistema, lo que se hace es pasar parte de la salida para ponerla a la entrada. Entonces decimos que tiene una resistencia o impedancia, mejor, de entrada muy alta, o sea que no hay corriente, no le entra corriente prácticamente, o es muy bajísima la corriente que puede entrar al dispositivo. Y tiene una impedancia de salida, pues también se lo considera muy pequeña, así prácticamente cero. Y trabaja con un ancho de banda muy grande. Eso es un amplificador operacional ideal, sería el ideal. En la práctica, pues obviamente sus valores no son tan grandes, pero sí suficientes como para trabajar. Entonces, ¿cómo opera como comparador? O sea, ese es uno de los usos que tiene el amplificador operacional, es utilizarlo como comparador. Compara una señal que se entra por un lado y se la compara con respecto a una entrada que se coloca como referencia. Entonces se dice que este dispositivo funciona tal que si la entrada no inversora, o sea, la entrada que entra por el terminal más, es mayor que la que entra por el terminal menos, o sea, la entrada inversora. Si esa es positiva, o sea, la una es mayor que la otra, la salida es prácticamente, idealmente sería igual al voltaje que hay en la alimentación positiva. Pero en la práctica es un poco menos. En nuestro simulador se ha observado que es 2 voltios por debajo.
no es lo mismo en todos los dispositivos. Y si lo contrario, si la entrada en el terminal no inversora es menor que la entrada inversora, la salida es prácticamente igual a el voltaje que hay en la entrada negativa, ¿sí? Idealmente, pero en la práctica es menos 2 voltios también. Entonces, con estas ecuaciones vamos a entender, por ejemplo, en los simuladores, cómo es que trabaja. Ya hicimos ejemplos ayer. Por ejemplo, si yo coloco 5 y 0 en los voltajes de alimentación y 2 voltios en la entrada no inversora y 1, entonces la salida idealmente es como si se conectara, ¿sí? Se hiciera un cortocircuito entre la salida y el terminal positivo de la alimentación. O sea, es como si internamente se hiciera un corto y la salida es igual a lo que hay en el voltaje de alimentación positiva. Cuando cuando las entradas, ¿no? Son positivas, o sea, B más es mayor que B menos. Bueno, aquí lo hemos llamado B sub 2. B sub 2 es mayor que B sub 1. O B más, bueno, eso no importa la nomenclatura. Debe entenderse que si el voltaje en la entrada no inversora es mayor que el voltaje en la entrada no inversora, la salida es igual al voltaje de la alimentación positiva. Y al contrario, ¿sí? Cuando es menor, ¿sí? La salida idealmente debía de ser conectarse aquí con B, con el voltaje de la alimentación negativa. Si es 0, pues debe ser 0, idealmente. Pero pues esto no es exactamente 0, sino es 2 voltios por debajo. Entonces nos da 2 voltios, ¿sí? Eso. Aquí hay otro ejemplo que lo miramos, ¿sí? Cuando aquí es también igual que el anterior, el ejemplo 2, pero el voltaje de alimentación es menos 5, entonces la salida menos 3. Idealmente debía de ser menos 5, es decir, cortocircuitarse la salida con el voltaje de alimentación negativo, ¿sí? Entendiendo eso, entonces, bueno, ahí están en Cocodrile, ahí se comprueba esas ecuaciones. En multisim es un poco menos, no es exactamente menos 2 voltios, sino es un poco menos, es como más, se aproxima más, digamos, a los circuitos reales, ¿no? Si estuviéramos en el laboratorio. Es como 0,8 voltios, 0,88. Muy bueno. No solamente sirve para, digamos, meter señales de corriente directa, sino también trabaja con señales de corriente alterna, ¿sí? Entonces mirábamos allí que, por ejemplo, si yo meto una señal sinusoidal a la entrada inversora, y el hecho de que sea entrada inversora es porque sale pues, invertida la señal, ¿no? Sale desfasada. Y la señal de entrada, digamos en la entrada no inversora se aterriza, entonces a veces estoy comparando esta señal sinusoidal con respecto a tierra, ¿sí? Siempre que la entrada sea mayor que 0, ¿sí? La salida es negativa. Y si la entrada es positiva, la salida es negativa, o sea, se alterna, ¿no? Y, o sea, con respecto a 0, ¿no? O sea, el 0 es el punto de referencia. Por eso vemos la salida como está en la gráfica, ¿sí? Bueno, entonces también sirve para trabajar con corriente alterna. Y si se trabaja con corriente alterna, los señales siempre, los voltajes de alimentación deben ser, ojalá se acostumbra pues de que sean simétricos, ¿no? Por ejemplo, aquí más 12 menos 12. Sí, para que amplifique pues en ambos sentidos, en la parte negativa y en la parte positiva. Bueno, ahí estaba, eso lo miramos ayer. Sí,
Dígame, Profe, ¿podría volver a repetir lo de la última diapositiva? esa. Eh, sí, haga el favor, muchas gracias. Si no, Sí, es no, decir que aquí lo que ocurre es de o sea, aquí no estamos tomando como referencia aquí la entrada no inversora, la estamos tomando como referencia, o sea, tierra, le hemos conectado a tierra. Entonces, lo que estamos haciendo es metiendo a la entrada inversora una señal sinusoidal, aquí, ¿sí? Una señal sinusoidal. Y en la salida, vamos a ver qué ocurre con la salida. Entonces lo que hace, pues dependiendo, como sabemos que un amplificador colocado de esta forma, lo que hace es la salida va a ser igual siempre y cuando la salida, aquí en este caso estamos comparando con cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, como este valor, digamos, la entrada está cambiando, está alternándose entre positiva y negativa, es una señal sinusoidal, siempre y cuando que el valor de la entrada sea mayor que cero, ¿sí? Entonces, la salida lo que hace es mirar cómo es la entrada, ¿sí? Entonces, este valor pues va a ir cambiando, ¿sí? Al principio va a ser cero, luego va aumentando, luego llega a un máximo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, mientras esa entrada sea positiva, digamos, sea positiva, la salida va a ser negativa. O sea, es el valor que tiene aquí casi, bueno, recordemos que el amplificador dice que amplifica hasta 2 voltios por debajo. En este caso, en nuestro simulador, podría ser en otro simulador, pues podría ser más cercano al voltaje de alimentación negativa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, mientras esto sea mayor, ¿sí? ¿Sí? Entonces, mayor que cero, entonces la salida, ¿sí? Se conecta con el voltaje de alimentación negativa. En este caso 12 voltios, en teoría debía ser, en la teoría debía ser esto llegar a menos 12 voltios, ¿no? Acá abajo. Pero en la teoría no son 12 voltios, sino 2 voltios un poco más, es un poco menos. Aquí me está dando como 10 y algo, ¿sí? Mientras la entrada sea positiva. ¿Cuándo es positiva? Pues en todo este trayecto, Ahora sí al contrario, pues no. Ahora sí como a la entrada se volvió negativa en todo este trayecto. Entonces la salida va a ser igual al voltaje positivo, o sea, a estos 12 voltios, pero un poco menos, pues menos 2 voltios, o sea, 10 voltios. Aquí pues prácticamente por aquí está como 10 voltios. ¿Se me entiende? sí, profe, mucho más claro, muchas gracias. Claro. Entonces eso es lo que hace, mire. Entonces la comparación lo estoy haciendo con 0 voltios, pero no necesariamente puede ser 0 voltios. Yo puedo poner otro valor aquí. Por ejemplo, puedo poner 2 voltios, 1 voltio, menos 1 voltio, lo que quiera. Entonces, lo que hace es comparar, ¿sí? Compara cómo es la entrada, o sea, cómo va variando la entrada, estoy la metiendo con respecto a la entrada inversora, ¿no? Si hubiera sido al contrario, entonces esto era positivo, ¿no? O sea, la salida podía haber sido así, de esta forma, ¿no? Y entonces, digamos, si yo esto es, digamos, la entrada en azul, voy a ponerla. Obviamente no necesariamente tiene que ser sinusoidal, ¿no? Puede ser de otra forma. Entonces, la salida, la salida pues va a ser, en este caso, mientras sea positiva, digamos, la salida va a ser de esta forma. Bueno, difícil dibujar aquí. Ya no va a estar desfasada, ¿no? Hubiera sido de esa forma. Una señal de onda cuadrada. Mientras sea positiva,
La salida es, digamos, si este es el voltaje de alimentación, digamos, 10 menos 2, 12 menos 10, menos 2, 10, y acá abajo también menos 10, aproximadamente. Esa sería la forma. Si yo hubiera hecho al contrario, ¿no? Si yo esto lo hubiera colocado a tierra, y aquí hubiera metido la señal alterna. Hubiera sido aproximadamente eso. Eso ustedes lo pueden comprobar en el simulador si quieren. Bueno, entonces basados en eso, bueno, ahí está la simulación. Bueno, este es un caso general porque la entrada que yo estoy metiendo, la señal de entrada puede tener cualquier forma, ¿no? Y aquí se ve un poco mejor. Aquí los voltajes de alimentación estamos colocando más VCC menos VCC. Mientras el voltaje de la señal esté por debajo del voltaje de referencia, la salida es negativa. Digamos, este es el voltaje de referencia. ¿Sí? Este es el voltaje de referencia, V sub C, o de comparación. Mientras este voltaje en este rango, en este lapso, es menor, entonces la salida es igual al voltaje de alimentación negativa. Claro que aquí es ideal, ¿no? Pues exactamente no es eso, eso digamos depende del simulador. O en la práctica, depende del fabricante del circuito integrado amplificador, ¿no? Puede ser, en nuestro simulador he visto que es 2 voltios por debajo, ¿sí? Si aquí es menos 15, digamos, no va a ser menos 15, sino 15 menos 2 va a ser como 13, hasta 13 voltios puede llegar el orden aquí, hasta 13 voltios negativos, ¿no? En el área negativa. Y en el positivo, pues puede llegar hasta los, depende, aquí si yo coloco aquí 15 positivos, entonces el máximo valor va a ser 15 menos 2, digamos, puede llegar hasta los 13 voltios. 13 voltios. Este valor aquí, la salida, ¿no? Se refiere. Mientras sea menor que el voltaje de comparación, el voltaje negativo. Cuando es mayor de aquí para arriba, digamos, en este rango de aquí, es positivo. Aquí otra vez es menor que el de comparación, entonces se vuelve negativo. Y aquí otra vez vuelve a ser la señal pues mayor que el voltaje de comparación y es positivo. ¿Sí? Eso es lo que hace. Entonces, eso es lo que se lo utiliza normalmente en circuitería, digamos, cuando trabaja con circuitos digitales, ¿no? O conversores más que todo, conversores análogo digital, por ejemplo. Un conversor análogo digital utiliza esta propiedad. Pues claro que hay varias formas de hacer la conversión, pero uno de los más utilizados es utilizar amplificadores operacionales para convertir una señal que es análoga varía en el tiempo, a señal digital, por ejemplo, como esta, que solo toma 2 valores. Esto es análogo, o sea, variación continua, y esto es digital, toma solo 2 valores, o altos o bajos. Por eso se utiliza mucho en ese tipo de conversores. Bueno. Ayer les dejé un ejercicio, pero estoy viendo para poderlo entender, lo cambié aquí. Ahora vamos a tratar de entenderlo, este circuito. Dice, analiza el circuito cuando prende cada LED. Es un circuito comparador con 5 amplificadores operacionales. Ahí hice el cambio para entenderlo mejor. Esto puede ser 5, pueden ser 50, pueden ser cualquier número de amplificadores. Digamos, aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente. O sea, yo tengo un voltaje de referencia, puede ser 10 voltios, puede ser el que yo quiera, 10 voltios. Y la señal que lo estoy metiendo puede ser, digamos, aquí lo utilicé con corriente directa, lo que varía desde 0 a 10 voltios. Tengo 5 resistencias, igualitas todas, de 1 kilo ohmio. Entonces, ayer explicábamos que si yo tengo 5 resistencias en serie, ¿sí? Y teniendo en
cuenta de que un amplificador operacional está diseñado para que no le entre corriente, o sea, la corriente prácticamente que va a entrar aquí a cada uno de estos elementos es prácticamente cero, ¿sí? Si no hay corriente, aquí no le entra corriente, o es muy pequeña el orden de los picoamperios o nanoamperios, se puede considerar prácticamente cero, no le entra corriente. Entonces, cuando yo tengo 5 resistencias, como una escalera de 5 resistencias, o sea, como un divisor de voltaje, el voltaje se va dividiendo. Si aquí hay 10 voltios, aquí va a haber divida, 10 entre 5, pues el paso, el cambio de la grada, digamos, es como si hubiera el 10º piso y estoy saltando de doble piso. Aquí no estoy en el piso 10, sino aquí estaría en el piso 8, en el piso 6, 4, 3, 2, 0, ¿sí? O sea, divide, es un divisor. El voltaje que hay acá arriba es 10 voltios, entonces, y cada resistencia son iguales, entonces la caída de potencial es 2 voltios por piso, ¿sí? Entonces, si colocas un voltímetro, ¿sí? Un voltímetro, digamos, colocamos un voltímetro aquí, entre tierra y cada uno de esos puntos, vamos a leer eso. Obviamente entendiendo pues que estos amplificadores por aquí no se va a ver corriente. Si hubiera corriente por aquí, pues ya no podríamos decir que aquí va a haber 10, 8, 6, etc. ¿Sí? Un voltímetro colocado aquí de tierra va a haber 8. Si lo coloco aquí, me va a marcar 10, perdón, 10, aquí 8, aquí 6, ¿sí? Etc. 4, 2, 0. Entonces es un Profe, divisor de voltaje. Diga. eh, pregunta, en el caso de que la resiste, es decir, en este tipo de circuitos comparadores, ¿la resistencia se va a tratar de que siempre sean iguales o va a Sí, haber ese cambios? es uno de los problemas que a veces tienen, ¿no? Que tener resistencias exactamente iguales a veces es complicado, ese es uno de los problemas. Pero en teoría, digamos, si usted puede conseguir resistencias igualitas, todas que sean de 1 kiloohmio, entonces las caídas de potencial en cada uno de los extremos, pues es exactamente ese valor, ¿sí? Lo divide, o sea, el paso, el escalón, pues va a ser, divide el voltaje son 10 voltios aquí. Lo cambié para que se entienda más, ¿no? 10 voltios. ¿Y cuántas resistencias hay? Hay 5. Entonces 10 entre 5 da 2, o sea, cada variación es de 2 voltios. Pero imagínese, usted tiene 100 resistencias, ¿eh? Entonces cada paso no va a ser de 10 dividido entre 100, pues es de 0,1 voltios. O sea, la variación es de 0,1 voltios. ¿Sí? Entonces, esto se utiliza mucho, como repito, para convertir señales análogas a digitales. Entonces, y al colocar estos 5 amplificadores operacionales de esta forma, lo que va a hacer es comparar la respuesta, digamos, de cada amplificador va a ser diferente, ¿no? Pues hacen lo mismo, pero la respuesta es diferente. Se compara, ya vimos la definición de lo que es un amplificador operacional, lo que hace. Entonces él compara, dice, si el voltaje en la entrada no inversora es mayor que la entrada inversora, entonces la salida es prácticamente igual al voltaje de alimentación positiva, sí, perdón, ¿sí? No se me vayan a confundir. Si este voltaje aquí, digamos, hagámoslo desde acá abajo, más bien, para que lo vean. Entonces, si aquí yo tengo, por ejemplo, voy a dar aquí, yo voy a colocar aquí, este voltaje puede variar entre 0 y 10 voltios. Entonces voy a poner, por ejemplo, 2.5. 2.5 voltios aquí. Entonces todos estos puntos, todas las entradas no inversoras están a 2.5. Aquí 2.5. Difícil escribir con esto, con el mouse. 2.5. Aquí todos van a tener 2.5. Entonces aquí viene la pregunta. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Todos van a tener 2.5 en la entrada no inversora. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo va a responder cada uno de esos amplificadores operacionales. Voy a comparar. Entonces,
Entonces, por ejemplo, el primero de abajo. ¿Qué voltaje hay en la entrada inversora? Dice, hay 2 voltios, ¿sí? Aquí está 2 voltios, ¿sí? Ya se entiende porque aquí hay 2, porque aquí hay 4, 6, 8 y 10, ¿sí se entiende o no? Pregunto. Sí, profe. Ah, bueno, entonces sí, aquí hay 2 voltios. Aquí hay 2. Bueno, aquí está, para no volver a escribir. Entonces él compara, dice, ¿cómo es que responde un aplicado operacional con comparador? Dice, la salida, aquí, ¿cuál es el voltaje aquí en la salida? Entonces va a ser ¿cuánto? Dice, compara, como 2.5 es mayor que 2, entonces la salida es igual al valor del voltaje de alimentación positiva, ¿sí? Bueno, idealmente sería 15, pero normalmente esto no es igual exactamente, digamos aproximadamente, qué sé yo, 15 menos 2, nuestro simulador va a ser como 13 voltios. ¿Sí? Aunque 13 voltios es un poco alto. Bueno, entonces, por aquí, si aquí en este punto hay 13 voltios, entonces por aquí esta resistencia va a limitar la corriente para que alumbre. Es un LED. Entonces, ¿va a prender o no este LED? Si aquí hay 13 voltios. ¿Prende o no el LED? Sí, sí. Claro que prende, pues porque aquí está tierra. Esto es tierra, ¿no? Es tierra. Entonces aquí va a circular una corriente es necesaria y suficiente para que se ilumine. Digamos, la corriente que necesita un LED debe ser, pues para que ilumine completamente, pues puede ser, depende del tipo de LED, ¿no? Pero normalmente entre 10 y 20 miliamperios, depende del LED, es suficiente como para que encienda a su máximo intensidad. Entre 10 y 20, pues entre más corriente, pues más se ilumina, miliamperios. Entonces se necesita una resistencia para que proteja, para que limite la corriente. ¿Sí? Bueno, veamos aquí, ¿qué va a pasar aquí en este otro amplificador operacional? Entonces aquí tenemos 4 voltios, aquí 4 voltios. Entonces él dice, ¿cuál es mayor? Mayor es 4. Entonces, de acuerdo a cómo se comporta un amplificador operacional, la salida ya no va a ser igual a más 15, sino a ¿qué? A menos 2 en teoría, ¿no? Porque esto es lo que le estoy colocando en la alimentación negativa, menos 2. ¿Sí? Pero, ¿cómo responde? Menos 2 más 2, ¿sí? Que es 2 voltios menos me da 2, o sea que aquí la salida va a ser 0. ¿Sí me entiende? ¿Sí? La salida, Sí, entonces aquí hay 0 voltios, entonces ¿este LED prende o no prende? Si aquí hay 0 voltios. Ay, no prende. No prende, este no prende, este sí prende, este no. ¿Sí? Ahora digamos acá, de aquí para arriba, ¿qué va a pasar? Todos los voltajes en la entrada inversora van a ser siempre mayores que la entrada no inversora. Aquí estos fijos, 2.5. Y aquí tenemos 6, lo mismo va a pasar, ¿no? 2.5 es menor que menos 6, entonces idealmente es como si la salida se conectara con la alimentación negativa, pues con 2 voltios más, o sea, menos 2 más 2, aquí también va a ser 0, aquí este no va a prender, y lo mismo va a pasar haciendo el mismo análisis con estos demás, aquí va a ser 0, no prende, aquí lo mismo. El único que va a encender va a ser el de abajo, ¿está claro? Entonces, ahora sí, ¿qué va a pasar? Si este voltaje, pues obviamente sí es 2.5, ¿sí? Pero yo lo puedo ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, si yo colocara, por decir algo, qué sé yo, 9 voltios aquí ya, ¿sí? Esto va a ser cambiando. Es una señal que puede ir cambiando. Esto es lo que, esta es la entrada, digamos, puede ser análoga, puede ser una señal alterna, ¿no? Puede ser una señal alterna que está cambiando en un cierto rango, ¿sí? Digamos que tenga 9 voltios para entenderlo. A ver, ¿cuáles de esos les prenderían? Otra vez, ¿no? Si aquí hay 9 voltios, aquí no va a ser 2.5, sino
9 voltios. Entonces aquí ya no va a tener 9, sino no 2.5, sino 9 voltios. Entonces, ¿cuáles de esos van a encender? Digamos aquí hay, entonces en este caso ya va a haber aquí 9 voltios. Aquí va a haber 9 voltios. Aquí va a haber 9 voltios. Los 4 primero de abajo. Exactamente. Y aquí va a haber 9 voltios. El único que va a quedar apagado, digamos, porque aquí tengo 10 y aquí tengo 9, este no va a prender. Los demás sí van a prender. O sea, aquí van a haber 13 voltios. En teoría, ¿no? Eso es teórico. Bueno, vamos a ver en el simulador cómo va a responder. 13 voltios. Y este va a estar a 0 voltios. Entonces, estos 4 enciende, este no. Como este voltaje puede ir cambiando, si puede ir subiendo, bajando, entonces aquí la respuesta va a ser prenderse, apagarse. Es como qué sé yo, por ejemplo, si aquí fuera un sensor de temperatura, por ejemplo, aquí estuviera un sensor de temperatura, una termocupla y un dispositivo que me convierta la temperatura a voltaje. Entonces se está calentando, se está enfriando, entonces aquí a las salidas se van a ir mostrando qué LEDs se van prendiendo. Entre más caliente esté, pues más LEDs se encienden. Y me está indicando en una especie de nivel, digamos, como de barras. Este se enciende. Si está más caliente, pues se encienden más. Si está menos frío, pues se encienden menos. O también se utilizan sistemas, por ejemplo, para el volumen de un dispositivo, digamos, que quiera indicar la intensidad del sonido, ¿no? Entonces, entre más encendido esté, más volumen, pues se encienden más barras, se encienden más LEDs, ¿sí? Y menos, pues se encienden, menos volumen, se encienden menos. Es como, eso se utiliza mucho para ver cómo va cambiando, ¿sí? Bueno, esta señal, por ejemplo, estos valores altos o bajos se pueden pasar, por ejemplo, a un display de 7 segmentos, un decodificador, y me muestra números, ¿no? Me pueden mostrar números. Entre más grande el valor, pues quiere decir que la señal es mayor, ¿sí? Entonces, o menos, pues, ¿sí? ¿Me entienden? Pues lo que me va a mostrar cómo se va evolucionando una señal análoga a digital. Bueno, entonces vamos a mirarlo en el simulador, a ver, borrar dibujos. Aquí lo tengo ya en Cocodrile, que es como bien didáctico. También se lo puede hacer en otros simuladores. El Cocodrile es como fácil. Aquí tengo los 5 resistencias de 1 kilo ohm. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Este es el voltaje fijo, lo he colocado 10 voltios, pero estos valores pueden ser tan grandes o tan pequeños como usted quiera, ¿no? Depende de su sensor, qué tan grande o tan pequeño sea la señal de voltaje. 5 amplificadores operacionales, 5 resistencias y 5 LEDs con respecto a tierra. Entonces voy a entrar al simulador. Voy a dejar de compartir acá y voy a compartir el simulador. Perdón, como que dice, bueno, a ver. Bueno, ahí estoy ya en el simulador. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Bueno. Entonces aquí tengo, aquí es un cursor que que me indica voltaje que puede ir variando entre 0 y 10 voltios también. Entonces los 5 amplificadores operacionales, los he alimentado con 15, cada uno 15 y menos 2. ¿Por qué puse menos 2? Porque para que al sumarle 2, porque siempre es 2 por debajo del voltaje que tenga, entonces me queda menos 2 más 2, menos por menos da más, aquí la salida va a ser 0. ¿Sí? Y eso va a ocurrir cuando
cuando el voltaje en la entrada inversora sea mayor que la entrada no inversora. Por ejemplo, aquí tengo 0, ¿no? 0. Entonces, en todos los casos, miren, los LEDs están apagados, ¿sí? Yo puedo mirar aquí el voltaje, por ejemplo, aquí acercando el cursor a cada uno de estos puntos. Veamos, por ejemplo, qué voltaje aquí. Aquí hay 10 voltios, para ver cómo trabaja este divisor de voltaje. Son 5 resistencias en serie y hemos conectado los 5 amplificadores operacionales. Miren, aquí hay 10 voltios. Miren la corriente. Ahí me está marcando que 0 amperios. Miren, 0 amperios. Aquí también hay 0 amperios. A pesar de que aquí hay un voltaje, pero hay 10 voltios, pero no entra corriente. 0 amperios, dice. Lo mismo aquí, vean. 8 voltios, 0 amperios. 6 voltios, 0 amperios. 4, 2, ¿sí? O sea, no le entra corriente a estos. Entonces, simplemente se comportan como un divisor de voltaje. ¿Sí? La caída en cada punto es de 2, es el paso, ¿no? De 2 voltios por cada resistencia. ¿Qué más? Entonces, ahora sí, bueno, estoy comparando con 0. En este caso, pues como la entrada inversora siempre es menor que la entrada no inversora. Por ejemplo, aquí tenemos 0, bueno, 0 con 0. Aquí pues la salida, aquí tengo 2 y aquí tengo 0. Entonces es mayor la entrada inversora, no inversora, perdón, entonces la salida es 0. 0, 0, 0, 0, 0. Vamos a subir, vamos a colocar 2.5, el que habíamos dicho. Voy a subir esto, 2.5. Ahí tengo 2.5. Veamos, ya se encendió este. ¿Por qué se encendió? Pues porque pues aquí la entrada inversora son 2 voltios menor y la entrada no inversora son 2.5, o sea, 2.5 mayor que 2. Entonces la salida es como si se conectara con el voltaje de alimentación positivo, que en este caso es menos 2 voltios. Pues me confundo aquí. 2 voltios es menor que 2.5. Entonces la salida es igual a, ¿cuánto me da aquí? Bueno, no da 15, ¿no? Da 7. Bueno, ese es el problema porque aquí hay una caída de potencial, ¿no? Si lo quitáramos esto, quitémoslo un momentico, ¿cuánto me da? Me da 13, vean. Me da 13 voltios. ¿Sí? 15 menos 2, 13. Al colocarlo, pues ya hay otra caída de potencial aquí, tanto en la resistencia como en el LED, hace que las salidas sean 7. 7 más la caída que aquí, que deben ser aproximadamente 2 voltios. Y aquí, bueno, no, es un poco más. Había que mirar, había que poner un voltímetro para que la suma de la caída de potencial en este más en el LED me dé los 13 voltios. Había que colocar voltímetros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí ya el único que se enciende porque tenemos 7.42 voltios y una corriente de 25 miliamperios, suficiente para que se encienda este LED. Aquí ¿por qué no se encendió? Pues porque aquí el voltaje en la entrada no inversora es 2.5, o sea, menor que la entrada inversora, que es de 4. Entonces él compara. Entonces, ¿qué salida tomó? ¿Qué valor tomó a la salida? Pues el valor que tiene la alimentación negativa, que es a ver, aquí es mayor. No, aquí es menor. No, sí, 4 es mayor que 2.5. Entonces la salida, vamos a ver cuánto es aquí. Es 0, mire. ¿Sí? Hay 0 voltios. Entonces 0 voltios no es suficiente para que ilumine el LED.
Hay que quitarlo, ¿no? Pues para leer el voltaje. Ahí lo colocamos, no se enciende. ¿Sí? 0 voltios. ¿Se me entienden? Entonces, y así sucesivamente. Aquí no se enciende, aquí no se enciende. 0 voltios. 0 amperios. 0 voltios, 0 amperios. ¿Sí? Con 2.5. Si yo le cambio aquí, por ejemplo, le subo aquí, voy subiendo. A medida que voy subiendo, pues se van encendiendo más LEDs. Aquí se encendió este. Se encendió este. Con 7 se encienden los 3. 8.5 se encienden los 4. Ya con 10 voltios ya se encendieron los 4. Entonces esto puede estar cambiando, ¿sí? Entonces a medida que cambio esto se van encendiendo dependiendo del voltaje de la señal que le estoy metiendo. Estoy comparando con respecto a 10, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro el ejemplo? Sí, profe, una pregunta. Mm, ahí pues se van encendiendo en orden, ¿verdad? Pero Claro, en en la el práctica. caso, en Sí, el siga. caso de que uno, por ejemplo, quiera, por ejemplo, que el de abajo esté prendido y luego el del medio, ¿no? Y alguno de ellos apagado, y en ese caso, ¿qué sería? Pues depende pues de la señal que estoy metiendo para compararla, ¿no? Entonces, pues si es variación continua, pues va a ser el cambio, también va a ser continuo, pero si es una señal que varíe de otra forma, pues seguramente las salidas no van a ser así continuas, ¿no? Se van a prender uno o el otro dependiendo de... Aquí estoy haciendo una variación continua, ¿no? Aquí le podíamos meter, bueno, había que probar una señal, por ejemplo, sinusoidal, a ver, no lo he ensayado, no sé qué me vaya a dar. Depende de la frecuencia seguramente. O sea, en vez de poner una señal así, voltaje, podía meter una señal. A ver, voy a meter aquí una señal. Bueno, sinusoidal por ahora, a ver, pero 500 Hz, posiblemente sea muy grande. Bueno, y aquí necesitaríamos una tierra. Y necesitaríamos voltaje, sería el valor pico 5 voltios, pongámosle un poco más, el voltaje pico que llegue a 10 voltios. Y se la vamos a conectar aquí. Bueno, seguramente, como la frecuencia es un poco alta, bueno, ahora las disminuye, pero vamos a ver cuál sería la respuesta en este caso. Y esta se la conectamos a las entradas. Ay, ay, ay. Seguramente, a ver qué pasa. Bueno, coloquémoslo. Opciones que no se destruyan, indestructibles los elementos. Pero me toca de reparar cada uno de estos. Se quemó porque dice el pin, el voltaje en el pin estuvo por debajo de la fuente negativa, que era 1.9, y el valor máximo era 1, ¿sí? Bien sensible este, con una variación de 0,1 se quemaron. Bueno, voy a decirle que no se dañen. Muy bien, ahí va cambiando, dependiendo de cómo va variando la señal de entrada. Si yo quisiera, por ejemplo, bajar la frecuencia, pongámoslo con 10 Hz. Ahí esta vez sigue un poco. A ver. Ahí está.
con 1 Hz. Ahí se ve un poco más lento como va variando, ¿sí? Con 1 Hz se alcanza a ver cómo van encendiéndose alternativamente. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a compartir aquí. Gracias. Pueden ustedes ensayar. Bueno, entonces ese es el ejemplo que miramos ahí. Bueno, vamos a ver otros usos que tienen los amplificadores operacionales. El anterior, digamos, utilizarlo como comparador, y otra aplicación que tiene se llama en enlazo abierto, es decir, donde no hay realimentación entre las salidas y las entradas. Aquí tenemos ahora varias aplicaciones más que son enlazo cerrado. ¿Qué significa eso? Que parte de la salida va a ser conectada a la entrada. Y hay varias formas, bueno, sí, fundamentalmente dos, ¿no? Los amplificadores operacionales se pueden conectar según 2 circuitos amplificadores básicos, que son el inversor, o sea, multiplicador de ganancia constante con un desfase de 180 y por eso se llama inversor, y no inversor, multiplicador de ganancias sin desfase. Vamos a ver el primero, el inversor. Entonces miren, tenemos el mismo amplificador, pero se han conectado unas resistencias. Una resistencia entre la salida y la entrada negativa, la entrada inversora. Una resistencia que se la voy a llamar R sub F, la F de retroalimentación. ¿Vale? Y una resistencia R1 antes de meter la señal de entrada. La señal va a estar metida a la entrada no inversora a través de esta resistencia R1. La entrada no inversora se conecta a tierra. ¿Sí? Bueno, para entender, digamos, cómo es la respuesta de este amplificador inversor, se puede, bueno, varios autores lo trabajan diferente. Pero la idea básica es de que como no le va a entrar corriente, aquí no va a haber corriente, aquí no va a entrar prácticamente corriente al dispositivo, o sea, la corriente aquí prácticamente es cero, ¿sí? Porque internamente es como si tuviera una impedancia muy altísima, del orden de los megaohmios, ¿sí? Y la salida se comporta como una fuente de voltaje y una resistencia o una impedancia muy pequeña. Así es lo que se tiene internamente. Se puede considerar como un modelo, ¿no? Si aquí esta resistencia es tan grande que no hay corriente, es decir, como que si este punto, esta tierra de aquí hay 0 voltios, entonces aquí también en este punto hay 0 voltios. ¿Sí? O sea, es como si esto estuviera conectado aquí, a través de... ¿sí? Dos cosas, ¿no? O es como si hubiera un cable conectado internamente, pero que no circula corriente entre ese cable. No es como si conectara un cable, pero en ese cable no circula corriente. Es algo, o visto así, o sino una tierra virtual, entendiendo que entre el punto más y el punto menos hay una resistencia muy alta. Entonces, el único camino que le queda a corriente, si aquí hay una señal, una fuente de voltaje, puede ser alterna o continua, el único camino que le queda a la corriente es irse por afuera. ¿Sí? Entonces el análisis lo puede hacer así. Si lo quiere hacer completo, pues también, como está aquí en la guía, está completo. Pero más fácil a veces para entender cómo responde un amplificador operacional utilizado como inversor, es mirarlo así, ¿no? Como ese modelo.
Entonces veamos las ecuaciones. Si quiere lo vemos completo, o sea, aplicando las leyes de Kirchhoff, que tenemos dos mallas. Una malla va a ser una malla que comienza aquí en tierra, pasa por aquí, llega a tierra. Esa sería como la malla de entrada, ¿sí? Entonces aquí hay una subida de potencial, aquí hay una caída de potencial en esta resistencia, que va a ser el producto de esa corriente por esa resistencia. Aquí como que hay otra caída de potencial entre este punto y este punto, que es B sub D, o sea, B sub D, donde B sub D es la diferencia de potencial entre la entrada inversora y la entrada no inversora, que en este caso, o la puedo poner al revés, como quiera, como esta diferencia prácticamente cero, y esa diferencia pues, se puede considerar como la salida, que es lo que hace un amplificador operacional sobre el factor de amplificación. Pero como este factor de amplificación es muy grande, o sea que esto prácticamente es cero. Así se lo puede ver. Bueno, más adelante están las ecuaciones. Y la malla de salida pues va a ser, pues comience yo acá, puedo comenzar a cualquier lado, puedo comenzar del lado izquierdo, del lado derecho, pero no pasar por la resistencia, voy a pasar es por esa resistencia, ¿sí? Aquí hay una caída, aquí también hay otra caída, y aquí hay otra caída, ¿sí? Entonces las ecuaciones están en la siguiente diapositiva. Ahora vamos a borrar esto. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las ecuaciones para el amplificador operacional inversor? Bueno, bueno, afortunadamente lo he vuelto a dibujar para poder entender. Entonces, malla de entrada. En la malla de entrada que tenemos, ¿sí? Si la malla de entrada va a ser esta, comenzamos en tierra, pasamos por esta resistencia, aquí hay una caída potencial B sub D y llegamos a tierra, esa es la malla de entrada. Entonces, aplicando las leyes de Kirchhoff, tenemos B sub I menos caída de potencial en esta resistencia, I sub 1 por R sub 1, menos otra caída potencial que hay entre las entradas inversora y no inversora, y ya estamos en tierra. Entonces debe ser igual a cero de acuerdo a la ley de Kirchhoff. Pero donde B sub D es, de acuerdo a la definición de lo que es un amplificador operacional, recordemos que un amplificador operacional lo que hace es la salida, B sub 0 es igual, ¿sí? a la diferencia que hay entre la entrada no inversora menos la entrada no inversora multiplicado por el factor de ganancia de voltaje, que se llama A. Pero esta diferencia la estamos llamando B sub D. Entonces aquí tenemos, o sea que B sub D es igual a B sub 0 sobre A. ¿Sí? Ese sería un análisis completo, ¿no? sin hacer aproximaciones. ¿Sí? Bueno, y malla de salida. La malla de salida es la que tenemos pasando por la resistencia de R sub F. ¿Sí? Que tenemos B sub I otra vez, caída de potencial en esta resistencia, esta R sub 1, aquí hay una caída de potencial, pasamos por acá y otra caída de potencial en esta resistencia, menos I R sub F, menos B sub 0. ¿Sí? Comenzamos en tierra y terminamos en tierra. ¿Sí? Sí se entiende, ¿no? Esas serían las dos ecuaciones. ¿Está claro? Sí, Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos ecuaciones linealmente independientes. Entonces yo, por ejemplo, de la primera ecuación puedo despejar I, ¿sí? Despejo I y lo reemplazo en la segunda factorizando estos dos términos donde aparecen I. Y haciendo un poquito de álgebra ahí podemos llegar a la siguiente. Bueno, despejo I y reemplazando I en la segunda ecuación y un poco de álgebra, llegamos a esta ecuación. Este sería un análisis completo, ¿sí? Donde podemos ya utilizar el hecho de que un amplificador operacional se comporta como una tierra virtual o donde este factor, digamos, este A de aquí abajo, es tan grande, es del orden de 10 a la 5 o 100 decibels. Entonces prácticamente este término de acá abajo, este término es prácticamente cero, esto. Una cantidad dividida entre
un factor grande, digamos, todo esto tiende a 0. Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda que B sub 0 es igual a R sobre R sub 1, ¿sí? Por B sub I sobre menos 1. Así que un factor menos 1. Lo pueden comprobar ahí. No es difícil. Entonces, en últimas, ¿qué me va a quedar? Para un amplificador operacional real, este tiende a infinito, y para uno real, pues es del orden de 10 a la 5, o 100 decibels. Entonces lo que tenemos es que todo este término se va a 0, entonces lo que vamos a tener, bueno, toca de borrar todos estos dibujos. Tenemos esto, ¿sí? Esta es la salida en función de la entrada. B sub 0 es el voltaje de salida en función del voltaje de entrada y multiplicado por un factor, mire, y negativo, ¿no? R sub F sobre R sub 1. Ese negativo es importante porque me dice que si esto es una señal alterna, digamos señal sinusoidal, la salida es la señal de salida es con un signo menos. O sea, si es aquí seno, aquí va a ser coseno. O sea, se invierte, ¿no? Es invertida, por eso se llama inversor. Y esta cantidad de R sub F sobre R sub 1 es lo que se llama la ganancia, ¿sí? Se escribe con la letra G, donde G es el cociente entre R sub F y R sub 1. Se llama ganancia de voltaje en circuito cerrado. ¿Sí? Recordemos que A se llama la ganancia de voltaje en circuito abierto. Bueno, aquí hay una serie de ecuaciones que, pues si estuviéramos haciendo un análisis completo, pues valdría la pena seguirles haciendo una, digamos, desglosando, ¿no? Dónde salen. Pero creo que ustedes deben entender que no es necesario. Estamos trabajando con un repaso. Realmente la idea era hacer un repaso de esto. Pero si quieren un análisis más completo de estas ecuaciones, podríamos, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, hacer un análisis, por ejemplo, de la corriente. Por ejemplo, la ecuación para la corriente era esta, ¿no? Y si despejábamos aquí en esta ecuación voy a regresarme. Si aquí yo despejo I de aquí, I me queda B sub I menos B sub D dividido entre R sub 1. Y esa es la ecuación que yo tengo aquí. Como otra vez, el análisis, digamos, exacto, tiene en cuenta que este A, que es la ganancia de voltaje en circuito abierto, es muy grande. Si este A es del orden de 10 a la 5, comparado con este de sub 0, entonces es una cantidad que tiende a 0. Y por el amplificador real es 10 a la 5. Luego, la corriente es simplemente, la corriente que circula es simplemente B sub I sobre R1. Miren que no depende de R sub F. ¿Sí? No aparece R sub F. Es interesante ese análisis. No depende del valor de R sub F, solo depende del R sub 1. Bueno, aquí hay un ejercicio. Este ejercicio es hacer una demostración, pero es una parte de tipo matemático, ¿sí? Análisis. Demostrar, ¿sí? Esta ecuación, demostrar que en el límite, cuando R sub F tiende a ser muy grande, la ganancia real del amplificador inversor tiende a ser la ganancia en circuito abierto, ¿sí? Cuando este RF es muy grande. ¿Sí? Entonces se puede demostrar eso, donde la ganancia en circuito, la ganancia real es este cociente, y haciendo esa aproximación, digamos que este A es muy grande, o RF tiende a ser muy grande, mejor, y también teniendo cuidado que este A pues normalmente es del orden de 10 a la 5 en ganancia real. Se pueden hacer esas dos, esta demostración, ¿no? El límite cuando R sub F tiende a infinito, la ganancia real tiende a ser igual a la ganancia en circuito abierto. Queda como ejercicio eso, es cuestión matemática y nomás. Bueno, nos interesa ganancia unitaria. Miren que esta ecuación
O sea, cuando la resistencia de retroalimentación R sub F es igual a R sub 1, o sea, cuando las dos son iguales, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada con signo menos, ¿sí? Es decir, que B sub 0 sobre B sub I es igual a menos 1, pasando a dividir el B sub I. Se llama ganancia unitaria, pero con inversión de fase. Y si la R sub F es un múltiplo entero de R sub 1, pues entonces el B sub 0 sobre el B sub I va a ser n veces con un signo menos. ¿Sí? Creo que no tiene problema esto. Si R sub F es un múltiplo entero de R sub 1, o sea, 2, 3, 4, 5 veces, etc. Entonces la ganancia en circuito lazo cerrado, ¿sí? Real del amplificador inversor es igual a menos n, múltiplo entero, con un signo menos. Bueno, ganancias precisas afectadas solo por la temperatura y otros factores del circuito. Si quiere uno amplificar 2, 3, 4, 5 veces, pues, las resistencias pues a veces son afectadas por la temperatura, entonces puede ser que esas ganancias no sean múltiplos enteros. Bueno. Veamos otra aplicación, se llama amplificador no inversor. Es decir, que no se invierte, la señal de salida está en fase con la entrada. ¿Cómo se lo obtiene? Simplemente conectando ahora la señal de entrada, se la conecta a la entrada no inversora. Por eso se llama no inversor, o sea, la salida no está invertida con respecto a la entrada, como en el caso anterior. Y la realimentación se conecta de esa forma, ¿sí? Son dos resistencias, también R sub F y R sub 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la salida en función de la entrada y de estas dos resistencias? Un análisis completo creo que está aquí, pero un análisis como más simplificado lo podríamos hacer simplemente, bueno, hay dos formas de hacerlo, entendiendo que, por ejemplo, aquí está, ya estamos diciendo que un amplificador operacional es un dispositivo donde no le llega corriente, aquí la corriente no entra, ¿sí? Porque tiene una impedancia tan grande que las corrientes son prácticamente cero. Es decir, como si este punto está conectado aquí es una tierra virtual, ¿no? O sea, es como si este punto es igual a este otro punto, o sea, están unidos allí. Entonces, es como si yo tuviera, a ver, ¿cómo lo podemos ver? Es como que esto no existiera aquí, esta parte no existiera la amplificación. Es como si tuviera aquí algo así, a ver, ¿cómo lo podemos mirar? Aunque aquí más adelante vamos que ese análisis está más completo, pero veamos, así es como si yo tuviera aquí un beso y una señal de entrada. Esto puede ser alterno o continuo, ¿no? Por lo general se coloca beso y es fácil dibujar aquí. A ver, aquí tenemos una. Aquí tendría yo una. Es como si yo colocara el voltaje aquí, beso y. Aquí lo podemos mirar así. Entonces beso y aquí tengo una resistencia R sub I. Acá tengo otra resistencia R sub F. Bueno, este punto estaría unido. Pues sí, ¿no? Aquí está tierra. Y aquí tengo otra resistencia R sub en serie, ¿no? Estarían como en serie. Y la salida la estoy tomando entre estos puntos.
Aquí sería la salida. Aquí es tierra. Así lo podemos. Es como un divisor de voltaje, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual la salida? ¿Se acuerdan del divisor de voltaje? Esta salida es una fracción de esta entrada. V sub 0, puedo mirar así de una vez. V sub 0 es igual a una fracción de la entrada. O sea, como decir, V sub 0 es igual a R sub F sobre la suma de las dos, ¿no? R sub 1 o R sub 1 lo estoy llamando, más R sub F multiplicado por V sub I. ¿Sí? O si quieren miremos el análisis que hace aquí, a ver. Veamos, borremos esto. Bueno, ahí está. Debido a que V sub D es 0, o sea, la diferencia potencial entre estos dos puntos es 0, se comporta como una tierra virtual, el voltaje a través de R sub 1 corresponde a un divisor de voltaje. Es decir, que V sub I es igual... bueno, aquí tenía un error yo. Es que este punto es igual a este, ¿no? Aquí estaba, perdón. ¿Sí? V sub I es una fracción del V sub 0. ¿Sí? Entonces, despejo V sub 0. Al despejar V sub 0, bueno, aquí hay un error, ¿no? Esto no es V sub 0, sino V sub I. V sub I aquí. Entonces puedo expresarlo de esta forma, mire. Este es factor aquí R sub 1 sobre R sub 1 me da 1, más R sub F sobre R sub 1. Entonces la salida tiene esta expresión, o sea, la salida en el amplificador operacional no inversor es igual a 1 más R sub F sobre R sub 1. Y aquí lo interesante es de que no aparece un signo menos, ¿no? Por eso la salida tiene la misma fase que la entrada. Y el factor de ganancia está dado por esta expresión, o de esta forma, así, o de esta forma, que es la misma. 1 más R sub F sobre R sub 1. ¿Sí? Bueno, en base a esa ecuación, bueno, esa sería la ganancia, ¿no? Entonces, lo que está ahí entre paréntesis sería la ganancia para el amplificador no inversor. Un ejemplo, a ver. ¿Cuál sería el voltaje de salida V sub 0 de un amplificador operacional no inversor? Si el voltaje de entrada es 1 milivoltio, la resistencia R sub F vale 100 kiloohmios y la resistencia R sub 1 vale 10 kiloohmios. Entonces, reemplazando, nos da 1 más 100 kiloohmios sobre 10 kiloohmios multiplicado por 1 milivoltio. 100 entre 10 nos da 10, cancela el K, queda 1 más 10 nos da 11, por 1 da 11 milivoltios en fase con la entrada. Vamos, aquí está el simulador, vamos a ver si nos da. Vemos.
voy a dejar de compartir este aquí. Y vamos a compartir el simulador. Perdón. Perdón un momentico, que este no es el simulador. Ah, no entré al simulador, por eso es. A ver. Veamos si lo tenemos por aquí. Amplificador operacional. Me perdió. Es amplificador operacional no inversor. Que tengo tantos ejemplos que se me... Debe ser este. Bueno, no es exactamente este. Pero un momentico, vamos a ir por otro lado, porque tengo tantos que se me embolatan. Voy a compartir primero las diapositivas. Allí. Y voy a entrar directamente aquí, a ver. Se me embolató. Espera un momentico. Eso ahí. Entonces ahora sí ya les voy a compartir aquí, compartir pantalla. Ya puedo entrar al simulador. Espero que ahí esté dentro del simulador. ¿Ahí sí lo ven? Sí, sí, profe. Bueno, pues aquí tengo las dos opciones para AC y para DC. O sea, para corriente alterna y para directa. Como un no inversor. Voy a hacerlo un poco más grande para que se vea. En el primer caso, por ejemplo, yo tengo aquí configurado el amplificador operacional no inversor, donde tengo la señal de entrada está en la entrada no inversora. Aquí tengo una señal de 7.7 milivoltios de RMS, voltaje de 0.1 voltios de pico, 70.7 milivoltios RMS, es la señal de entrada. Tengo una resistencia RS1 de 10 kiloohmios y una resistencia de retroalimentación de 100. ¿Sí? Bueno, aquí está la corriente de 7.08 microamperios. Entonces miren que aquí no le entra corriente, mire, 0 amperios. Toda la corriente se va por acá afuera. 0.01 microamperios. Aquí al amplificador no le entra nada. 0 amperios. Tanto la entrada inversora y no inversora. Entonces, ¿qué tenemos? Para AC, digamos, podemos mirarla aquí. Tenemos dos. La salida está tomada acá. Bueno, si analizáramos la ecuación de voltaje, veamos si los voltajes RMS, aquí este valor son RMS, ¿no? No son picos. Sería, las relaciones dice que es igual a ¿qué?
Veamos, aquí vamos a escribir algo. Dice que el voltaje de salida es igual a 1 más la relación que hay entre la R sub F dividida entre R sub 1 por el voltaje de entrada, que es V sub I. Para nuestro caso particular tenemos 70.7 RMS, o sea que este vale 70, aquí que tendríamos 1 más, las resistencias están en una relación de 10 a 1, o sea aquí es 100 sobre 10, me queda 10, o sea, 10 más 1 me va a dar 11. Y el voltaje de RMS, bueno, hablando de RMS, pero también lo podemos mirar como voltaje pico, pero como RMS tenemos 70, ¿cuánto era eso? Por 70.7 milivoltios. Ya amplifica 11 veces este valor. Bueno, si ustedes hacen la operación, pueden encontrar que esto es aproximadamente 70.7 por 11. Les va a dar aproximadamente este valor, ¿sí? Pero veamos qué pasa con el desfase, o si se desfasa o no se desfasa, ¿sí? Entonces vamos a entrar aquí a mirar la señal. Bueno, voy a borrar esto porque se nos puede. Entonces voy a mirar aquí las señales. Tenemos las dos puntas de osciloscopio, tanto a la entrada aquí como a la salida. En rojo la entrada, el azul es la salida. Como se dan cuenta, aquí no hay desfase, ¿sí? La señal roja está en fase con la entrada. Y son sinusoidales ambas y están amplificadas, ¿no? Esto tiene, miren, este es RMS, pero el valor pico es del orden de 100. El valor pico llega a 100. Recordemos que el valor pico es igual a raíz de 2 por el valor RMS. O RMS es valor pico sobre raíz de 2. O sea, llega a 100 y a menos 100. No, la salida no está, miren la salida que es en azul, es del orden de, perdón, aquí, no, aquí estoy hablando mal. La entrada es roja, ¿no? La entrada es roja. El valor pico es de 100 milivoltios, o sea, 0,1 voltio. Y la salida es de 1 voltio pico. ¿Sí? 779 milivoltios RMS. ¿Sí? Y está en fase. O sea, está amplificada y está en fase. No hay corrimiento en la fase. ¿Qué es lo que no ocurre? Bueno, no hemos mirado todavía el caso del inversor. En el inversor seguramente no va a estar en fase. Y la amplificación en este caso es de 11. ¿Sí? Están en fase. Acá en el otro ejemplo tenemos un caso de corrientes directas. Y aquí tenemos 10 milivoltios de corriente directa metidos a la entrada no inversora, inversora. Y de acuerdo a la configuración de este amplificador, que tienen sus dos resistencias, una en la R sub F, que es de 100 sobre 10, que me da 10, ¿sí? Y la ecuación me dice que la salida es igual a esa cociente, 100 entre 10 da 10, más 1 da 11, 11 por 10 me da 110, ¿sí? O sea, está amplificada la señal de entrada no inversora, no hay una diferencia de fase. O sea, bueno, en este caso, pues como es directa, pues tampoco va a estar desfasada, ¿no? Es corriente directa, el desfase es 0. Bueno, entonces, eso, ¿no? Entonces sería un ejemplo. Bueno, aprovechemos aquí, por ejemplo, para meter una señal, pero en la entrada no inversora, a ver cómo se comporta. Bueno, nos toca hacer el cambio aquí. Por ejemplo, hagamos aquí el cambio.
para ver cómo es el desfase aquí. Entonces yo voy a meter la señal, esta señal ya no la meto, bueno, voy a quitar esta. Podríamos invertir este. Lo voy a invertir aquí, lo voy a poner el más arriba, el menos abajo, ahí. Este lo conectamos a tierra. Vamos a conectar esto a tierra. De la entrada. Muy despacio. Corrámoslo un poquito. A la entrada no inversora se va a tierra. Y a la entrada inversora metemos la señal. La borré. La borré. Bueno, me toca volverla a llamar. Busquemos la señal de entrada, que es esta sinusoidal. Pero no recuerdo qué valor pico le puse. Bueno, ahora enseñamos. Aquí ponemos este voltímetro para leerla. Aquí tenemos un voltaje muy grande, entonces veamos el orden de los milivoltios. Milivoltios ponemos aquí donde dice milivoltios, porque si no nos quedarían voltios, es demasiadamente grande. Y vamos a conectar, quitamos esta. Y la señal la vamos a meter. Quitemos este parámetro. Bueno, un poco torcido, pero bueno, ahí se entiende. Listo, de milivoltios, a ver, veamos. Y aquí la conectamos. La salida. Bueno, aquí se ve que está amplificada, vean, miren. 3.4054 milivoltios. Recordemos que en el caso del amplificador ya no sería no inversor, sino inversor. En la salida es la relación y la ganancia, pues en el circuito cerrado 100 dividido entre 10 nos da 10, o sea 10 veces la entrada. Aquí tengo 3.54, la salida es 35.3. Hay una pequeña variación en las décimas de milivoltio. Y está amplificada, bueno, vamos a ver que esté desfasada, ¿no? Vamos a desfasada, entonces vamos a meter la entrada, la vamos a meter aquí. Ahí se ve, sino que está, las escalas del osciloscopio están muy pequeñas aquí. Vamos a cambiar esto. Vamos a colocar, esta es la roja y la entrada, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, cambiar estos voltajes. Aquí vamos a poner milivoltios. Y esto va a llegar del orden de los 3, entonces pongámosle 1. Más pequeño. Milivoltios. Pongámosle en 50. 50, no mucho. Pongámosle 20. En la salida está del orden de los 35, entonces pongámosle en milivoltios también. Pongámosle unos 20, un poquito más. El pico debe llegar a los 50, tal vez. Positivos y negativos también menos 50. Ahí se ve. Este está un poquito, pongámosle menos 10.
Está un poco grande el 20, pongámosle 10 también. Ahí ya se alcanza a ver las dos señales. Están amplificadas en su valor pico o RMS y la variación en el tiempo también se la alcanza a ver, ¿sí? Están amplificadas, aquí llega a 50, mira, acá solo llega hasta 5 más o menos. Y están desfasadas, ¿sí? Cuando este es máximo negativo, este es máximo positivo, ¿sí? Entonces, por eso se llama un amplificador inversor, ¿sí? Podemos también cambiar la señal de barrido, ponerla un poco más para que se vea mejor, punto 25, ahí se ve. Sí se ve, ¿no? Es muy clarito observar cómo la salida es desfasada y amplificada. Es un amplificador inversor. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, modificamos el que teníamos como no inversor. También amplifica señales de corriente directa, ¿no? Aquí colocáramos en vez de alterna, poníamos una señal de voltaje de corriente directa. También la miraríamos amplificada. Bueno, si no hay preguntas, continuamos aquí. Seguimos con las diapositivas. Bueno, ahí está. Esta es una imagen del amplificador inversor. Bueno, el que estábamos mirando aquí, por ejemplo. Si la quisiéramos mirar en el simulador, pues había que entrar al simulador. Pero sí se ve que está amplificada. Vean, aquí tenemos un milivoltio RMS de una señal de 1 kHz. Y la salida, como la relación que hay entre las dos resistencias, de 10 a 1, o sea, 10 veces más grande, el voltaje de salida es prácticamente 10. No es exactamente 10, no es 9.98, ¿sí? Porque la señal de entrada es 1. 1 por 10 me da 10, pero no me da exactamente 10, da 9.98. Un detalle, cuando yo utilizo el amplificador para amplificar señales de alterna, hay que colocar las alimentaciones del amplificador, tienen que ser simétricas, ¿no? Aquí tenemos más 20, menos 20. ¿Sí? Para que no haya cortes, no se sature el amplificador. Bueno. Otra aplicación, y con esa terminamos, es lo que se llama el amplificador operacional sumador. ¿Sí? Metiéndolo a la entrada inversora. Por eso se llama amplificador operacional sumador inversor, porque la salida va a ser la suma, pero invertida. O sea que se puede utilizar para sumar señales, ya sea de corriente directa o de alterna. El amplificador tendría esta forma. O sea, para n entradas, digamos aquí lo estamos haciendo para un número n de entradas. ¿Sí? Entonces tenemos el amplificador inversor, a la entrada inversora estamos metiendo las señales que voy a sumar. La entrada no inversora se conecta a tierra. Hay una resistencia de realimentación RSUF, que es la misma para todas, y cada señal de entrada, VSU1I, VSUI1, VSUI2, VSUI3, VSUI-N, N entradas, se las conecta a través de una resistencia R1, R2, R3, RSUN respectivamente. Por lo tanto, me van a generar corrientes RI1, I2, I3, I-N en general. Por cada resistencia va a circular una corriente. Esas corrientes se unen en un punto. Aquí es un punto nodo, ¿no? Porque ya sabemos que no hay corriente por aquí, al amplificador no le entra corriente. O sea, las corrientes que salen y se generan en estas fuentes y pasan por la resistencia se unen en un nodo, en un punto A. Entonces, y esas corrientes deben ser iguales a la corriente ahí. Seguir aplicando las leyes de Kirchhoff se puede resolver eso. Entonces tenemos eso y la salida es V sub 0. Entonces la malla de salida, ¿sí? En la malla de salida tendríamos esta ecuación, nos va a servir para encontrar la corriente ahí.
Comenzamos en tierra aquí. Aquí hay una subida de potencial V sub D, que es la diferencia de potencial que hay entre la entrada no inversora y la inversora, que ya sabemos que esa es prácticamente cero, ¿sí? De acuerdo a nuestro modelo de amplificador operacional, menos la caída de potencial que hay en esta resistencia R sub F, menos V sub 0 va a ser igual a 0. De aquí podemos despejar ahí. Bueno, ya sabemos que V sub D es igual a V sub 0 sobre A, ¿sí? La salida es igual a por V sub D, o despejando V sub D es igual a V sub 0 sobre A, donde A ya estamos siempre considerando que es muy grande, del orden de 10 a la 5, por lo tanto no hay caída de potencial entre estos dos puntos, es decir, como si este punto estuviera conectado aquí, es como si la Tierra la conectáramos aquí a la entrada inversora. Entonces de ahí se puede despejar ahí. Y aproximadamente, o casi que es igual a, con un signo menos, sí, a menos V sub 0 sobre R sub F, haciendo este V sub D igual 0. Hacemos este V sub D igual 0. Y despejando ahí, un signo menos nos queda aquí. La corriente tiene ese signo menos ahí. Ese sería para la malla de salida, ¿no? La malla de salida, o sea, la que comienza por aquí, sigue por aquí, y llega a tierra. O puede ser por en cualquier sentido, por comenzar por aquí, pasa por aquí. Cualquier sentido, comienzo en tierra y llego a tierra. Eso es aplicar la ley de Kirchhoff. Comenzar en un punto y llegar al mismo punto. Entonces, ¿qué nos faltaría? Pues las mallas de entrada. Si las mallas de entrada, ¿sí? Bueno, van a ver por cada fuente, por cada señal de entrada, pues va a haber una malla, comienza en tierra, digamos para la primera, sigue por aquí, ¿sí? Y pasaría por A y llega a tierra. Esa sería la malla de entrada para esta resistencia, para esta señal que pasa, donde va a haber una corriente que pasa por R sub. Habría otra malla que sería por aquí, llegaría a tierra. Lo mismo para las demás. Comienzan en tierra, terminan en tierra, y por lo tanto va a haber una ecuación, van a haber n ecuaciones para cada una de esas entradas. Y bueno, y aplicando lo mismo, la misma aproximación que la caída de potencial, cuando yo pase de aquí a acá, es prácticamente cero, esto es prácticamente cero. ¿Sí? Tierra virtual, es como si la Tierra no estuviera acá abajo en la entrada inversora, sino en la entrada no inversora. Entonces, se puede eliminar este término de sub D y entonces va a haber una corriente para cada, o sea, despejando I, y bueno, podríamos decir que I sub 1, por ejemplo, bueno, más adelante están las ecuaciones, I sub 1 simplemente va a ser igual al voltaje de entrada V sub I1 dividido entre la resistencia R sub. Y lo mismo va a haber una ecuación para la corriente I sub 2, que va a ser V sub I2 dividido entre esta resistencia, y otra para I sub 3, que va a ser V sub I3 sobre R sub 3, y etcétera en general. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva para mirar las ecuaciones. Bueno, entonces las mallas aplicando la segunda ley de Kirchhoff para cada una de las mallas de entrada tenemos esa ecuación y lo que habíamos dicho, ¿no? La corriente I sub 1 muy aproximadamente va a ser V sub I sub 1 sobre V sub 1, considerando que este V sub D es 0. Lo mismo para las demás ecuaciones. Y aplicando, digamos, la primera ley de Kirchhoff, pues sabemos que las corrientes se suman, ¿sí? En el nodo, ¿sí? O la sumatoria de las corrientes que llegan al nodo A, eso es igual a 0. Entonces, I es la que entra, las demás salen, o al contrario, las que entran son I sub 1, I sub 2, etc. Y la que sale es I sub 1. Entonces se puede despejar I y se tiene esa ecuación, que es I debe ser igual en este punto aquí, la corriente I debe ser igual a la suma de todas estas corrientes en el nodo A.
Y reemplazando I sub 1, I sub 2 y lo mismo I, tenemos esta ecuación. Y despejando B sub 0. Pues poquito de álgebra, se puede llegar a esta ecuación, que B sub 0 es igual a esto. Es decir, despejando R sub F se obtiene esto. Que R sub F, bueno, el signo menos prevalece ahí. Es la sumatoria de todas esas B sub I, desde 1 hasta N. Dividido entre R sub K, que son las resistencias en cada una de las señales de entrada. Entonces es la suma, ¿no? Sumatoria de estos. ¿Sí? Eso se llama. Y el signo menos me indica que la salida va a estar invertida. Cada entrada es la suma de un voltaje. Cada entrada suma un voltaje a la salida. Multiplicado por su ganancia por separado. Bueno, aquí se pueden hacer aproximaciones. ¿Qué pasa si cada una de estas resistencias son iguales, ¿no? Entonces, si R sub 1 es igual a R sub 2, igual a R sub 3, etcétera, igual a R sub 1, sale del factor y entonces quedaría más fácil de entender, que sería la suma simplemente de los voltajes que hay en las entradas. Ejemplos. Calcula el voltaje de salida de un amplificador sumador para los siguientes valores de R sub F. Donde R sub F vale 1 megaohmio. B sub I1, 1 voltio, B sub I2, 2 voltios, el otro 3, y todas las resistencias valen R sub 1, R sub 2, todas valen 1 megaohmio. O sea que son iguales, ¿no? A la R sub F. R sub F todas son es de 1 megaohmio y cada una de las resistencias que acompañan a las entradas, ¿no? B sub I1, etcétera, también valen 1 megaohmio. Entonces, simplemente la salida se puede decir que es igual a 2 más 3, 5, más 1, 6, con un signo menos 6 voltios. Aquí yo puedo sumar señales. En este caso de corriente directa. También esto es válido para corriente alterna, pero en los valores que van a sumar son los voltajes pico o los RMS. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un voltaje ahora negativo, menos 2 voltios, 3 voltios y 1 voltio. Las resistencias, bueno, en este caso no son iguales. R sub 1 vale 200, R sub 2 vale 500 y R sub 3 vale 1 mega. Bueno, había que hacer las operaciones. Bueno, por un lado que tenemos, bueno, había que, miren, como no son iguales los R sub 1, los R's que acompañan a las señales de entrada, pues no es simplemente la suma directa, ¿no? Había como ejercicio demostrar eso. Bueno, también se puede hacer con corriente alterna, con una R sub F de 300 kiloohmios, una frecuencia de 500 Hz, la señal. Aquí son valores RMS, 20, 10, 20, dos señales, sumar dos señales. Los R sub 1 de 33, R sub 2 de 10. Bueno, había que reemplazar en la ecuación, más simplemente. La ecuación, esta ecuación. Esta. No creo que sea difícil demostrar esas respuestas que aparecen ahí. Bueno, aquí ya para terminar, miremos este ejemplo con inversor, sumador, inversor. Vamos, entremos al simulador de una vez. Ahí tenemos, veámoslo más grande.
aquí que tenemos, bueno, es el ejemplo, ¿no? Miremos. Tenemos resistencias de 1 mega y en retroalimentación y también 1 mega para cada una de esas 3 señales. Estamos metiendo 3 señales de 1, 2 y 3 voltios. ¿Sí? Y veamos que la salida, de acuerdo a la ecuación que ya sabemos, como es la ecuación, la salida es igual a ¿qué? A menos. En el caso de que sean iguales, nos queda así, R sub F, que lo pueden ver, R sub F. Como son iguales, simplemente sobre R, sacando el R, y aquí entre paréntesis va a ser la suma de los voltajes. Es 1 más V sub 2. Si tenemos 3, pues van a ser V sub 1 más V sub 2 más V sub 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? V sub 0 igual. Y en este caso particular, como ambas son iguales, aquí tenemos 1 mega arriba y otro mega abajo, pues nos cancela y nos queda simplemente menos 1. Y los voltajes son de corriente directa, el uno es 1, el otro es 2 y el otro es 3 voltios. La salida simplemente es menos 6. ¿Sí? Como se ve ahí en el simulador. Miren que las corrientes, la corriente es la suma también de las 3. La corriente de 6 microamperios es igual a la suma de estas 3 corrientes. 1 más 2 más 3. 6 microamperios. Por aquí no hay corriente, miren. ¿Sí? 0 amperios entran al amplificador. ¿Sí? Estos dos puntos están prácticamente al mismo. Mira, aquí se da cuenta que no es exactamente el mismo, ¿no? Aquí debía ser 0, pero son 300 microvoltios. Y aquí está en 0, aquí 0 y aquí está 300 microvoltios. Corriente 0. O sea que es una corriente supremamente pequeña, de orden de los microvoltios. Entonces, eso es, miren, este es un amplificador operacional como sumador de corriente directa. También lo podríamos hacer con corriente alterna, pero ya en ese caso, ya lo que se suman serían los voltajes. Uno lo puede ver desde el punto de vista de los voltajes pico o los RMS. Listo, vamos a compartir esto. Y yo creo que vamos a dejar allí. Para la próxima clase terminamos, nos faltaría el amplificador utilizado como integrador y como derivador. O sea, se puede utilizar un amplificador operacional para que integre o para que derive una señal de entrada. Sería pues lo que más se utiliza, ¿no? Pues aunque hay otras aplicaciones que pues no las vamos a mirar. Nos quedaría eso ya les voy a subir un taller de problemas ahí a la plataforma para que los resuelvan. Si no hay preguntas, dejamos allí. Si hay alguna pregunta, el próximo martes vamos a hacer la práctica sobre el sumador completo. Y el miércoles, si no estoy mal, ya terminamos esta parte. El jueves, lo de osciladores. Y la siguiente semana ya tendría que comenzar a hacer las exposiciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? De No, momento no, profe. profe. Bueno, entonces terminamos ahí la clase por hoy. Entonces, Bueno,